Bajo este techo es una presentación de Whiplash, Gravity, VX Power, Jason Hyde, Otto Stick, The Law Office of JAL. Bienvenidos a este techo. Con Luis Miguel, porque en Alemania los que escuchamos es Luis Miguel. Mira, bienvenidos a Bajo este Techo. Llegaron las Navidades y llega el momento de recapitular que fue un año increíble, interesante y de muchísimo aprendizaje. Así es, queremos darle las gracias y abrazarlos por haber entrado durante todo este año en nuestro hogar, en nuestra casa y haber aprendido un poquito acerca de crianza. Cuando Mónica dijo vamos al podcast, yo dije, perfecto, una temporada son 12 capítulos, así que ya en abril yo estoy listo. ¿Cuánto llevamos? 50 Casi mi edad. Uno para cada año. Así que estamos llegando a ustedes gracias a Cotufas Chirley. No, chicos, a Whiplash, nuestra agencia digital. Gravity, nuestro estudio de grabación. Nuestro productor, Ken Medina. Y Ale Trémola en la producción ejecutiva. Así es, recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, @bajo este podcast, @LaPacualoto, @Ralph Kinner. Y por supuesto, entrar a nuestro Patreon, que es una plataforma paralela en donde van a pagar tan solo $5 y van a poder tener acceso a lo que les vamos a compartir hoy. Decidimos que en estas semanas de vacaciones, en estas semanas de Navidad, les vamos a compartir parte de los mejores episodios de nuestro Patreon. No queremos decir a los otros invitados que no fueran tan buenos, pero había programas donde yo aprendí muchísimo, así que nos sentamos con los productores y dijimos, ¿dónde fueron los momentos claves de aprendizaje personal con nosotros? Y ¿quiénes fueron gente que dices, esos son padres exitosos? Y quiero empezar a hablarles de Camila Canaval y Francisco Blavia, que fueron los primeros, que son unos padres, yo de verdad digo, wow, qué relación tan bonita con los hijos tienen. Como papás docentes nos cuentan con la terapista cómo sacarnos de esos miedos que tenemos los padres y cómo transmitirlos a nuestros hijos. La terapista en el programa fue Mariam Dum. Así es, porque los papás cuando llega la adolescencia los miedos cambian, porque ya no es el miedo que el niñito te camine por un bordecito y se caiga, o se rompa la cabeza, o se parte un diente. Ahora es como enfrentar los miedos de que mis hijos salen solos de noche, van a las rumbas, tienen droga, sexo y rock and roll. Así que si tú eres papá de adolescente, vas a ver el Patreon liberado de que muestra exactamente qué hacer en ese momento. Y les dije que teníamos, como dicen por ahí, el lomito reservado para nuestra comunidad en Patreon. Seguimos en Bajo este Techo y quiero compartir ahora no solamente con mis invitados o nuestros invitados del podcast de hoy, sino con la psicóloga Mariana Dum. Ella es psicólogo clínico y fundadora de Digital Sake. Lleva cerca de 15 años trabajando como psicólogo clínico en Miami. Hizo su postdoctorado en la Universidad de Nova Southeastern y en el Hospital Jackson Memorial. Y Digital Sake es una compañía que se encarga de dar soluciones a padres y adultos sobre cómo vivir con bienestar en un mundo digital y de inteligencia artificial. Marian, gracias por aceptar la invitación y por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Me encanta, ¿sabes?, poder ser parte de esta iniciativa y me fascina que estén los papás hombres también en este podcast. O sea, eso se merece un aplauso del más allá. Bueno, queríamos dejar para este momento los miedos, porque entramos en el tema de los miedos cuando tocamos la manejada. Es decir, 17 años, 16, 17, aquí en Estados Unidos los hijos empiezan a tener las llaves del carro. Y Camila en ese momento dijo, yo estoy trabajando en terapia y todo con mis miedos. Y a eso le quiero sumar a Ralph, que esta semana fue una cosa que sucedió ahorita. O sea, el niño está agarrando con un stroller por la calle en Collins. No, con un scooter. Un ¡Qué scooter. susto! No, es un scooter. Yo sé, pero igual. Claro, pero anda todo de ciudad, la gente va a ir de vuelta y es peligroso. ¿Por qué? Porque después resbaló y de verdad resbaló y después se cayó en la calle. Y uno dice, no, chamo, o sea, se raspotó la pierna. Ay, no, chiquito. Ah, sí. Mira, yo le dije aquí que hace poco. Porque sí pasó. Yo no me No, estoy sí pasó. Entonces, yo mira, estoy sintiendo tu pánico. Yo sí siento que, o sea, yo soy muy sobreprotectora porque tengo una mamá
que la mamá dice, sí, es a las 8 y estamos 8:30, el cumpleaños está pasando, y yo digo, Mónica, no ha llegado. El niño está en el colegio con los vecinos y yo estoy pendiente, yo soy la mamá PTA de la casa. O sea, ella se burla de mí, soy papá PTA, yo sé dónde es, con quién es, a qué hora es y cómo sales, pero tengo que aprender a soltar. Ahora habla tú de... Uy, sí. No, a mí me da miedo la manejada porque, bueno, es algo como que no depende de uno. No me da miedo, me da pánico, me da terror y me ha costado mucho vivir con eso y de hecho no he sido capaz de acompañar a Joaquín, de enseñarla. La enseñó su papá, gracias a Dios, ya sabe, y ya logré por primera vez que ella manejara conmigo al lado. Pero hace poquito, no me acuerdo que Kiki quería hacer algo, mi hija chiquita, la que todavía no maneja, que ella empezó a manejar con el papá, la de 15, y yo le dije, no, Kiki, eso no, pero ¿por qué, mamá? Porque me da miedo, y me respondió, mami, todo te da miedo. Y ese amor, entonces... O sea, que ustedes dos en el centro son los miedosos de la Claro. relación. Por eso nos impactamos aquí juntos. Los dos, exacto, Apoyo, exacto. Exacto. Claro que es normal, la vida en la vida vamos a tener miedo. La pregunta es si nuestros miedos ayudan o no ayudan a nuestros hijos. O sea, cuándo nuestros miedos tenemos que escucharlos y cuándo no tenemos que escuchar a nuestros miedos. Yo una de las cosas que veo más en terapia es que muchas veces nuestros miedos se manifiestan en inseguridad en el niño. Porque claro, nosotros tenemos miedo porque queremos proteger a los niños. La pregunta es cómo el niño se toma nuestros miedos. Se toma nuestro miedo como no confía en mí mi mamá. Se lo toma como, ¿será que yo no puedo? Se lo toma como, ¿será que hay algo raro en mí? ¿No? Esa sería la pregunta, ¿cómo mi hijo absorbe el miedo? Y al final los miedos, es lo que está diciendo Camila, bueno, nos toca ir a terapia para manejar mi miedo, porque no es culpa de mi hijo que yo tengo miedo, o sea, no hay nada que hacer. Pero y eso es espectacular. Yo creo que ese es el primer paso que tenemos que hacer como papás. ¿Okay? Cuando tengo un miedo, cuando mi miedo es irreal, cuando tiene sentido, aprender a escucharme y tener esa conversación con los hijos, porque tener la apertura con los hijos, es decir, ¿sabes qué? Yo soy miedosa y aparte voy a terapia, le estás dando un ejemplo espectacular al niño, porque nadie es perfecto. O sea que hay una anécdota. Camila hablaba de una respuesta de nuestra hija menor, pero Joaquina, nuestra hija mayor, en esas reflexiones que ella hace, le dijo un día, respondiendo a todo este tema de los miedos, mamá, tus miedos no son mis miedos. Y tenía como 9 años. Me encanta. Entonces, es una frase muy poderosa porque de inmediato sabes que inseguridad no le estás, o sea, no se está desarrollando, todo lo contrario. Y un poquito más o sea, adentrada a la adolescencia, más bien lo que le reclaman es que sea muy miedosa. Entonces, lo que tú decías, Marian, el hecho de que no es que le ha generado una inseguridad, no. O sea, porque mamá, tú tienes tus miedos y tú sabes, y nosotros sabemos que tú eres miedosa, pero déjanos a nosotros vivir nuestras propias experiencias. Pero la clave es que yo he tenido la apertura de mostrar ese conflicto que tengo yo desde chiquita, porque yo desde chiquita soy una niña miedosa. Mis miedos es raro, porque yo tengo solo miedo a todo lo que pueda afectar la integridad física. De hecho, hay algo muy divertido desde chiquita. Pero es que hasta la vida, bañarse en la ducha puede afectar tu integridad física. No, bueno, obvio, claro, pero yo siempre les digo, cuando ellas se van, esto es horrible, yo les digo, cuando vayan al camping y todo, todavía les digo, hija, cuida tu integridad. Sí, la propia doña. Y yo les digo así, y ellas saben y ya se ríen y te digo, cuida tu integridad, tu cuerpecito. Cuando vayas a hacer algo, siempre pendiente de cuidar tu cuerpo, de cuidar tu vida. Eso es lo único que a mí me da miedo, pero creo, no me quiero tirar flores a mí misma, pero como yo lo he tratado con mi médico psiquiatra, como yo lo he hablado, como yo lo he compartido, ellas, ninguna de nuestras hijas son inseguras, todo lo contrario. Claro, sienten que es tu problema, que no es el de ellas. Sí, y saben y se ríen, ya ha llegado un punto que ya ahora se ríen, por lo menos yo empecé a mandar a mis hijas al camping que me daba terror, no miedo, sino lo siguiente. Imagínate, cuando Kiki fue por primera vez a un camping tenía 10 años. Ah, pero ¿qué hacías? ¿Tú seguías a ellos? Lloraba. No, pero las traqueas. Bueno, yo te digo, no pueden tener celular. No pueden tener celular, pero yo enloquecí a Jonathan Ferrer, el presidente, uno de los dueños de Cable Llanada, lo enloquecí y les dije, yo nunca fui a camping siendo niña porque mis papás, bueno, no tenían dinero para enviarnos a camping, nosotros siempre estábamos en la casa jugando con pelotas, lo que hacía uno cuando era chiquito. Entonces esa experiencia de los campings yo nunca la tuve, por eso nunca la busqué para mis hijas, pero a los 10 años me la pidieron y yo ahí dije, en un acto de conciencia y de tratar de ser siempre uno la mejor mamá que uno puede ser, dije,
todas mis amigas mandan a los niños al camping, yo tengo que superar esto. Lo trabajé y la envié, pero yo pasé los primeros 2 años de Kiki en la llanada, para mí fueron muy duros, porque además Kiki no se dormía si no estaba conmigo o con el papá en el cuarto. Nosotros la acompañábamos a dormir hasta los 10 años. Y para ella, el cambio en su personalidad para bien fue increíble después de ir al camping La Llanada. Claro. Siempre comparto la experiencia del camping de Kiki. La independencia. La que gana. independencia. Y yo crecí como mamá. Siempre le digo a ellos pero crecí porque tuve las ganas de mejorar. Porque uno... Es que lo que dices es tal cual, porque tú dices, ok, yo tengo hijos ¿para qué? Yo tengo hijos para proteger a los niños y para seguir, ¿sabes?, con la raza humana, o también tengo hijos para mejorarme. Porque esos miedos al final, ¿qué son? O sea, es un proceso no solo del niño, es un proceso uno como humano, ¿no? Que uno siente que uno deja de existir. Ya, tengo hijos, dejé de existir. Ahorita todos para ellos y por ellos. No, nuestra existencia y cómo vamos evolucionando siendo madres es demasiado importante en este proceso y cómo ellos ven nuestra propia evolución. Marian, para ayudar un poco a la gente que nos sigue en el Patreon y que de repente no le ha caído la locha, como decimos nosotros, de que sus miedos están afectando a sus hijos. ¿Cuáles son esas alertas que los padres tienen que decir, necesito una herramienta porque algo está pasando aquí en mí y el problema soy yo? Vamos a empezar desde el momento en que, porque obviamente ya Camila lo tiene procesado, Ralph también lo sabe porque nosotros somos amantes de la terapia, Sí. pero para esos padres que están sin herramientas, ¿cuál es ese primer señal de alerta, por decirlo así, para decir, aquí hay algo? Mira, para mí lo primero es que te preguntes cómo vives tu vida tú como padre. O sea, si tú como padre vives irritado, vives bravo, vives controlando, no disfrutas de la compañía de tus hijos, ahí pregúntate, porque es muy probable. Y Ajá. de ellos, o sea, quisiera saber las alarmas que se pueden encender en la casa en relación a las conductas de ellos, más que de nosotros. Claro, pero ese es el primer paso, porque ¿qué pasa? Cuando uno tiene mucho miedo, lo primero que uno hace es, no ves para adentro, ves para afuera. Entonces tratas de tapar el miedo. Entonces no es que tienes miedo, es que el problema lo tiene el otro. El problema es que no tengo estructura en la casa. El problema es que el internet es malo para los niños. El problema es de que mi hijo no hace la tarea. Entonces, claro, lo primero que hay que aceptar es el miedo. Entonces, ¿cómo aceptas que eres un papá con miedo? Es el primer paso para mí. O sea, ¿dónde está realmente el miedo? Y está por debajo de todas esas defensas que te pusiste, ¿sabes? De todos esos malos humores y de todo y toda tu estrategia para lidiar con miedo que tiene que ver con el control. Entonces, por un lado, ese es el primer paso. Entonces, una vez que lo ves, ¿no? Dices, ok, ¿cuáles son esas estrategias que puse en el hogar? Dije, estoy cubriendo mi miedo, porque en tu caso tú dejaste de cubrirlo. Ah, la niña está manejando, la niña se fue al camp, ¿me entiendes? Te pusiste al miedo. Y eso es lo que hay que hacer, exponerse al miedo. O sea, en el momento que tú dices, ok, estoy tratando el miedo, el primer paso es me expongo al miedo. Y eso es lo más difícil, dejar al niño que vaya en scooter y capaz no ponerle casco, aunque a veces hay que ponerle casco, ¿no? O sea, ¿dónde está esa línea entre, ok, ¿será que estoy haciendo mucho? ¿No? Y al hacer mucho como papá, cubrir tanto el miedo, entonces dejamos de darle libertad al niño a que cometa sus errores, a que se pegue sus golpes, que todos sabemos que es la única manera que uno aprende como ser humano. Entonces, ese segundo paso sería dar pequeñas licencias, empezar por cosas como pequeñas después de que uno las reconoce. Totalmente, totalmente. Y me encantó, por ejemplo, lo que dijo Camila de, ya va, yo soy la única mamá que no voy a dejar a los niños ir al campo. O sea, eso soy yo. ¿No? O sea, un poquito usar a los otros de punto de referencia cuál es la normalidad, ¿no? Es otra manera de hacerlo. Mi casa está, otro indicador importante es el power struggle, ¿sabes? Cuando empiezan los niños a pelearte los límites mucho. Es lo que más yo veo en mi práctica. Yo veo dos tipos de pacientes en mi práctica. Yo veo el que limita demasiado, que hay un miedo. El que limita mucho, hay un miedo, porque el límite es una estrategia para manejar el miedo. Y el que no le para mucho a su hijo porque es demasiado amoroso. Ay, no, que viva la vida espectacular. ¿Me entiendes? Esos son los dos extremos. Entonces, ¿sabes? Si tú ves que tu hijo te pone, agarra y todo el tiempo está peleando el límite. No hay azúcar en la casa, por ejemplo. Es que no quiero que mi hijo sea gordo. Es que si es gordo, imagínate, no va a encontrar pareja. Es que ¿quién lo va a querer? Un ejemplo, ¿no? Entonces, no hay azúcar en la casa. Entonces es el niño, ¿sabes? Buscando comer por aquí, por allá, ¿me entiendes? Peleando ese límite
ahí el papá tiene que decir, ya va, un segundo, ¿será que soy yo? ¿O es que mi hijo es demasiado retador? ¿Será que mi límite es demasiado fuerte, no es realista, acorde a la vida que lleva mi hijo? ¿Y qué se lleva mi hijo, qué se está llevando mi hijo a raíz de mi límite? ¿Es más importante el límite o es mejor cometer los errores, ¿no? Para la vida del niño, al final. Cuando le explicas al niño acerca de ese miedo que tú tienes, vamos a poner el caso del scooter, ¿verdad? Ir por la acera. Yo había salido una semana antes con él, yo iba con el stroller de la chiquitica y él iba en su scooter. Y mi hijo, desde que es muy niñito, porque yo recuerdo que cuando él empezó a caminar, nosotros le teníamos una luz roja y verde en la mano, un bombillo que se prendía. Y yo siempre dije, ¿por qué los niños de la calle saben cruzar las calles y los niños de uno tienen 10 años y todavía uno está con aquel estrés porque el niño lo van a atropellar? Entonces nosotros, desde que él era muy chiquitito, le dimos esa luz en la mano, que era como una cosa de señal roja y verde, y le decíamos, cuando llegues a la intersección, a la calle, tú tienes que mostrarle al carro que viene el bombillo rojo. Y así empezamos a enseñarle a él eso. Por eso cuando él va con el scooter, él tiene mucha conciencia, aunque es un niño de 8 años, de 7 años, y yo lo sé que es un niño. Él, cada vez que ve una salida del estacionamiento, él se detiene. O sea, él tiene esa conciencia porque tiene 7 años. Voy a poner contexto. Y ahí va. Voy a poner contexto. El año pasado murió un niño en ese cruce en nuestra calle. Claro, sí. Traumatiza. Veo la foto todos los días. Llora todos los días. Sí, o sea, y me parece muy doloroso porque veo toda la familia poniendo flores una vez por semana. Entonces, justo esa calle, a mí me parece complicado. El niño fue con stroller hasta el final y como tú dices, ahora estoy entendiendo que tengo miedo, pero dejé hacer su scooter, yo atacado, y él con su scooter, y volvimos también con su scooter, y también hizo todas las entradas, y también se cayó, y no pasó nada, pero el contexto es un poquito que, o sea, hay peligros, entonces también hay peligros que son reales. De verdad, ¿sabes qué hace Camila como, no sé si es una suerte de refugio para ella? Que cuando estamos en esas discusiones que tienen que haber, porque yo soy mucho más tranquilo, no tan estresado, aunque entiendo los riesgos y los manejo. Ella me dice, bueno, entonces tú también eres, o sea, es como si fuésemos los dos responsables, que somos los dos responsables, pero ella trata de como yo también sienta miedo para que los dos estemos con algo de miedo. Entonces, es un ejercicio que necesitas. Tú también tienes que estar nervioso para entonces los dos estemos pendientes, ¿no? Claro, no la puedes dejar allá sola con sus emociones, vale. Yo también resguardo. Por ejemplo, si yo tuviera mis hijas chiquitas, yo ni loca los dejaría salir sin casco. Perdón, Docti, pero yo digo, ni loca. O sea, yo le diría, ok, el límite es, tú puedes hacer el scooter, te voy a enseñar, pero es casco. ¿Te acuerdas de un comercial que era casco, rodillera, salía en todo? Yo le pondría. Yo le diría, no se la compré, pero no se la pongo porque al pero final, no, yo no los dejaría ni loco. Los carros me estresan, o sea, el sitio era... Pero el o sea, casco es importante. Ay, yo como que lo estoy poniendo más loco, doctora. No, y Sí, vamos a necesitar más consulta. Todo este cuento yo lo quería dar como para entender un poco, porque ¿qué es ese mensaje que uno le puede dar al niño para explicarle al niño el miedo y que haya en él una conciencia de, ok, mi mamá me lo deja hacer o mi papá me lo deja hacer, pero aquí está el límite que yo debo respetar para que él también se sienta tranquilo sin que sea una obligación? Me fascina tu pregunta, porque, claro, la idea es cómo criamos a niños que se protejan ellos mismos, porque nosotros no podemos proteger a los niños para siempre y por siempre. Entonces, claro, tú te puedes quedar atado a la idea que tú eres el que sabes dónde está la seguridad, o puedes educar al niño mostrándole cuáles son los indicadores de qué es seguro y qué no es seguro. Entonces yo creo que esa es la clave. O sea, no es simplemente protegerlos, sino explicarle, mira, ¿sabes qué? Bueno, primero que nada, yo creo que como papás tenemos que explicar nuestro rol de padres a los niños. Entonces, mi rol es protegerte, porque muchas veces ellos se ponen bravos con nosotros y es decir, ¿sabes qué? Yo te estoy protegiendo, ese es mi rol número uno. Sí. Mi rol número uno. Hablando de padre nervioso, me acaban de escribir, me acaban de llamar del autobús de mi hijo, deja que él se salga y seguimos aquí nosotros, porque de repente no bajaron a la puerta a recibirlo del edificio, la persona encargada de buscarlo, pero bueno, seguimos aquí. O sea, esto no está, está ocurriendo realmente. En el momento, aquí tenemos en vivo. Reaccionamos, yo pasé el teléfono y dije, el autobús de mi hijo, voy a ver qué quieren, y el papá salió corriendo. Claro, total. Entonces el primero es eso.
O sea, explicar cuál es el rol. El segundo es explicarle cuál es la transición. Yo ahorita estoy aquí para protegerte, pero la idea es que tú te protejas y es tu responsabilidad protegerte, especialmente en este mundo de redes sociales, en donde las redes sociales al final afectan nuestro cerebro y es invisible el efecto de la salud mental. ¿Sabes? Como que poco a poco hay que explicarles a que ellos se tienen que proteger físicamente y emocionalmente. Entonces, enseñarles el cómo es más importante que hasta protegerlos nosotros mismos. Entonces, explicarle ese aspecto, ¿no? O sea, ¿qué significa protegerte? ¿Sabes? ¿Cuáles son los momentos en el que uno está más vulnerable a no protegerse? También hablar de ese aspecto, que es cuando uno está demasiado emocionado, cuando uno quiere llamar la atención a los amiguitos, esa es la otra, ¿no? Cuando uno está payaseando, es otra manera también. Y mostrarle esos momentos en donde cada niño nuestro está más vulnerable al riesgo, vamos a ponerlo así, que tiene que ver con otras características, no tiene que ver con las nuestras. O sea, no sé cómo son, por ejemplo, tú ves la data de accidentes de carro y te demuestra que los niños que están acompañados de amiguitos, ¿sabes? Manejando, tienen más probabilidad de estar en un accidente de carro, porque están haciendo show Sí, con los amiguitos. me encanta eso que dijiste, lo de que enseñarles a protegerse. Por ejemplo, yo que soy muy miedosa y todo, yo siempre le digo a Joaquina, y cuando sale, que no le pongo límite ni horario de llegada y eso, que sale sin el carro hasta ahora, porque no le han dado su licencia sola, pero pronto saldrá con el carro, yo le digo, recuerda que si alguien toma, ni loca te montas en ese carro, no me importa, tú me llamas a la hora que sea, yo te voy a buscar, te mando un Uber, como códigos para que ellas se protejan. Tú, aunque haya tomado poquito, que no esté borracho, sino no importa, no te montas en el carro. Entonces Sí, son esos límites para que ella, entender las circunstancias. y también siempre le digo esto, que no es para que se asuste, pero le digo, no, o sea, la velocidad para algo está. Yo sé que a veces nos quejamos que hay que ir a 40, 35 pasando por el puente, pero le digo, para algo está. Si tú, ni Dios permita cancelado, transmutado, pasa algo, pero tú ibas por tu carril a la velocidad que debías ir y pasó algo, bueno, pasó algo. Las cosas pasan a veces, las cosas malas también nos pasan, pero que no quede nada que tú hiciste O que dejaste de hacer. o que dejaste de hacer. Entonces, como es lo que tú dices, como que darles la herramienta para que ellas se protejan solas, porque uno no va a estar, y es cierto, con el tema que hablamos hace poquito del alcohol, de las drogas, eso se los digo yo mucho a ella. Yo le digo, cuando vengan con el cigarro, con el Juul y eso, yo no voy a estar ahí. Tú vas a poder hacer lo que quieras y les digo así, lo más seguro es que ni me entere, pero eso es malo para ti. Entonces, como que, bueno. Claro. Vamos a ir cerrando. Yo voy a echar un cuento de mi papá, que él decía que cuando yo veía que la gente estaba tomando, en Venezuela se baila mucho, se baila merengue y todo eso, cuando uno salía, que yo me pusiera a bailar así bien apretadito con el muchacho, le metiera la mano en el bolsillo, agarrara las llaves y yo manejaba el carro. Ay, qué lindo. Lo dejaba él en su casa y me llevaba yo el carro para la mía. Qué bello tu papá. Buenos consejos. Marian, gracias Gracias. por tu conocimiento, gracias por tus indicaciones. Estoy segura que va a ayudar a muchas personas que están en este momento lidiando con sus miedos, con hijos, no importa de la edad que tengan, pero lidiando con sus miedos y cómo manejarlos. Creo que lo más importante es saber que las herramientas como tú están a disposición y es importante tenerlas a la mano, así que me encantaría que compartieras de qué manera pueden contactarte si quieren hacer terapia contigo o hacer una consulta contigo. Bueno, por mi Instagram, doctor Dr. Mariam Dum, pura gemes. Estoy a la orden. Y bueno, nada, me encanta esta iniciativa. Sí, yo creo que este tipo de podcasts es una oportunidad espectacular ante la reflexión y obviamente que el trabajo más profundo sí se hace con ayuda, o sea, terapia grupal o terapia individual, ¿sabes? Y buscar, ¿no? el espacio para generar el cambio, ¿no? Porque eso es como que un espacio en particular que uno necesita. Pero este tipo de iniciativa que ustedes tienen, me encanta, estoy feliz de de haber participado y de ver esa apertura en ustedes, ¿no? Como ejemplos de la comunidad y de decir cómo están, cómo se sienten, ¿no? Ser tan honestos ayuda un montón a que la gente se abra más y sea más vulnerable también. Así que gracias por la oportunidad. Gracias, Mariam. El programa que yo más lloré fue el programa de Karen Martelo. Fue un episodio increíble. Imagínense ustedes el Patreon que tenemos, que hicimos con ella, porque tuvimos con nuestra terapista una conversación donde hablamos justamente de cómo debe ser el abordaje con nuestros hijos cuando vemos que hay una sexualidad, el desarrollo de la sexualidad, y que estamos viendo qué hacemos con el tema.
De paso fue el primer episodio con un papá o con una mamá monoparental. El caso de Karen tiene unos gemelos y viene... Somos esta generación que estamos como que sí, la inclusión y la cosa, pero no, pero uy, sí, es pero la no. primera familia que yo conozco que son 2 mamás en la familia. 2 mamás. Y 2 mamás de paso que se separaron. Separaron, otra pareja. Uy, o sea, es un tema muy grande. Entonces, ese Patreon es de verdad una olla de información. Así que disfrútenla. La terapista es Marianne Doom y nos da unos insights increíbles. Busquen Cotufa y se sientan con nosotros para que lo vean porque está buenísimo. Y bueno, esta conversación del programa de hoy ha sido maravillosa y creo que este Patreon va a ser fabuloso. Está con nosotros ahora, se une a esta conversación Marianne Doom. Ella es psicólogo clínico y fundadora de Digital Stake. Lleva cerca de 15 años trabajando como psicólogo clínico en Miami. Hizo su doctorado y postdoctorado en la Universidad de Nova Southeastern y en el hospital del Jackson Memorial. Digital Stake es una compañía que se encarga de dar soluciones a padres y adultos sobre cómo vivir con bienestar en el mundo digital y de la inteligencia artificial. Marianne, qué rico tenerte hoy aquí. De paso, te voy a decir que nosotros, por lo general, siempre lloran los invitados. Hoy hemos llorado Ralph y yo durante todo el programa porque ha sido un programa muy emotivo, porque, bueno, Karen tiene una inteligencia emocional, pero increíblemente bien formada y bien basada. Y queremos conversar contigo lo siguiente. Karen recibe muchos mensajes de sus seguidores planteándole cómo hago para salir del closet, decir que soy gay, cómo le digo a mis padres. Y resulta que recibió un mensaje una vez de una persona de 38 años. 34 años y le dijo, tengo que hablar contigo sobre la homosexualidad. Y ella abrió la ventana para que pudiese hablar con esta persona y la sorpresa fue que la persona le dice, yo necesito saber qué hacer porque yo sé que mi hijo es gay, pero quiero hablar con él y no sé cómo abordarlo. No sé si quieras, obviamente, agregarte un poco más porque eres tú la de la experiencia. Sí, realmente, ¿cómo está, doctora? Él tenía miedo de que su hijo no supiera que él lo amaba, es su único hijo. Tiene 14 años, bueno, ya debe tener 15, porque eso fue hace más o menos un año, fue durante la cuarentena por ahí. Y él tenía como que el temor de que él tuviese esa confianza y esa apertura con otra persona que no fuese él o su mamá o ambos, pues. Entonces él como papá no hallaba cómo decirme, o sea, en vez de él salir del closet porque era gay, él como papá quería que su hijo saliera del closet por lo menos con él y no sabía cómo abordar el tema. Mi recomendación única, porque eso jamás me había sucedido, fue busca un especialista que te ayude a cómo conversar, qué palabras utilizar con tu hijo para que pueda ser lo más asertivo posible y ayudarlo pues a dar ese paso. Completamente. Uno de los dolores emocionales que más trato en mi terapia con mis pacientes que ya salieron del closet, que están súper bien, pero está el trauma. Es un trauma salir del closet porque al final termina siendo lo no esperado. Soy aquello que no es esperado por mi familia, por mí mismo. No cumplo el sueño, por decirlo así, un poco de la gente que me quiere y que yo quiero. Y es shocking, porque al final nos importa muchísimo el qué dirán, especialmente en el proceso de la adolescencia, donde el cerebro está diseñado para buscar un grupo de referencia. Entonces, lo que yo trato mucho en terapia es el dolor de que nadie se le acerca a mi paciente a decir, ok, yo sí sé que tú eres gay, vamos, sal del closet, ¿no? Entonces, por el otro lado tienes los padres tratando de ser respetuosos, no metiéndose en el proceso de intimidad del paciente, porque hasta qué punto es un tema de intimidad la sexualidad, pero hoy en día es un tema de identidad, no de intimidad, ¿no? Especialmente cuando eres un adolescente que estás en búsqueda de la identidad. Entonces, cuando eres un adolescente, tu sexualidad, especialmente hoy en día, que estamos abriéndole las puertas un poco a las distintas maneras de conectarnos emocionalmente y físicamente con otro ser humano, estamos viendo que es un tema de identidad, no de identidad y no de intimidad. Entonces, el papá lo ve desde la perspectiva de la intimidad, no lo ve de la perspectiva de lo importante que es para ese niño ser reconocido por lo que él siente que es en su mundo de amigos al final. Entonces yo propongo, o sea, que nosotros como padres traemos la sabiduría. Nosotros como padres conocemos a nuestros hijos mejor que nadie. Y yo le recomiendo a mis padres, he tenido también padres que tienen hijos gay y saben que es gay.
¿ok? Y yo los empujo. Siéntate a tener la conversación con tu hijo. ¿Cuál es el problema? Ay, no, ¿y si se ofende? Ay, no, ¿y si me equivoqué? ¿Qué hago? ¿Y si lo hago sentir mal? Digo, no, no pasa nada. Todo se puede reparar si existe amor en la relación. Es Pero muy doctora, importante la sí, apertura y sí, la honestidad. por eso, pero si el papá se equivoca también es válido, porque es Claro. válido también, o sea, equivocarse, mira, perdón, o qué sé yo, pero lo importante como padre pienso que no es quedarse con eso por dentro, es plantearlo, porque, ok, ¿qué es lo peor que te puede pasar? No, que no sea eso o cualquier otra cosa, porque estamos hablando de la homosexualidad como tal. Pero hay muchísimos otros temas que tú quizás por temor a equivocarte no vayas a abordar con tus hijos y otros los abordes de una manera inadecuada. Es que yo creo que siempre que es que hay que abordar todo con los hijos. O sea, yo creo que dejar de abordar algo con los hijos porque te vas a equivocar es recurrir al pensamiento que tú tienes que ser el mejor padre, en vez de recurrir al pensamiento que tú tienes que ser lo mejor para tus hijos y que es mejor equivocarte, ¿ok? Y ser lo que tu hijo necesita que tú seas para ellos. ¿A qué edad, cuando tú reconoces eso en tus hijos, porque estábamos conversando de la infancia de Karen, y dijo, mis papás sabían, ellos sabían, o sea, te aman tan profundamente que ellos sabían. Karen conversa con ellos a los 17 años porque tiene una ruptura sentimental con lo que era en ese momento el amor de su vida, y ahí es donde le dice a la mamá, que cuando la ve llorando, es que mamá, terminé con mi novia. Y en Claro. ese momento El desamor. el desamor. Y Que en yo ese me estaba momento muriendo. se sentaron a conversar. Para uno como padre, y lo pongo desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, ¿cuándo es el momento en que yo debo empezar a abrir ese, digamos, crisol de conversación con mi hijo, cuando yo empiezo a detectar que mi hijo es diferente a la norma? Para normalizar y para que él se sienta, y eso es lo que estás diciendo, validar la identidad de esa persona desde que apenas reconozco que necesito validársela porque es diferente. Claro, primero, Yo planeo el 2023 desde noviembre, diciembre. Ese negocio que tú quieres hacer o emprender, ese branding que le quieres hacer a tu proyecto actual o esa asesoría que te urge, esa web que necesitas para vender, ya hay que pensar en eso. Así que consíguela igual que nosotros en Whiplash. Más que una agencia, ellos son marketing y tecnología y desarrollan negocios en el entorno digital. Inicia el año nuevo acompañado de los mejores. Ingresa en whiplash.com y agenda una llamada con ellos. Ahí, en ese primer contacto, ellos te explican qué necesitas y cómo te pueden ayudar. Hey, y siguen regalando logos, así que entra a Instagram hasta fin de año y corre y deja tu comentario. Como cineasta y como coach, hacen falta dos cosas para hacer un gran proyecto. Número uno, el equipo. Te falta equipo técnico, te faltan cosas para poder hacer tus proyectos. Pero también te falta un equipo creativo que te ayude a realizar tus sueños y tus ideas creativas. Por eso yo estoy trabajando aquí en Gravity. Ellos tienen un estudio que estamos usando para múltiples proyectos de forma muy distintas. Hay forma de hacer un podcast, hay forma de hacer clases de coaching, hacer coaching y todo eso en un solo techo. Lo más importante aquí es que hay un equipo de apoyo que te ayudan y que ayudan a nosotros a crear, a hacer realidad esos sueños creativos y llegarlo a funcionar, a resultar y tener éxito. ¿No lo piensas más? Visita www.gravity.com y simplemente habla con ellos. VX Power es la plataforma vibratoria número 1 del mercado y tiene diferentes usos. Desde que nosotros la tenemos en casa, ha revolucionado nuestro cuerpo, nuestra figura y sobre todo los abdominales de Missy Fu. Y no lo quiero mostrar, pero es verdad. Y hasta estamos... Que lo muestre, que lo... Y hasta estamos muestra la tuya. Hasta la suegra lo estoy montando y a la tía, porque si ponen los pies encima y ayuda a la circulación, porque ellos tienen problemas de la rodilla y la circulación. Así que, si tienes algo con eso que quiere aumentar la vitalidad, tonificar la piel o ayudar a la persona a eliminar el estrés, revisa la plataforma de VX Power. Esa plataforma es buenísima, cabe en cualquier lado, la puedes tener y lo más importante, si haces ejercicio, que puedes hacer más de 250 posiciones sobre la máquina, vas a hacer en 10 minutos lo que hicieras en una hora completa en el gimnasio. Así que ya lo sabes, tienes el código QR en pantalla, escanéalo, vas a ir directo a la página y aprovecha las ofertas y los combos que tienen en VX Power. Ser inmigrante no es fácil, viene el año nuevo, vienen muchos cambios y todos conocemos lamentablemente personas que están en ese limbo
limbo que no saben exactamente qué va a pasar con los papeles, los limbos de que ya va, cuál es mi estatus, porque se tarda tanto, qué puedo trabajar, qué no puedo trabajar mientras tanto, qué debo hacer. Si los niños pueden estudiar en el colegio o no pueden estudiar en el O si colegio. deben estudiar en el colegio, porque si no tú vas preso, porque, o sea, es una montaña. Es una montaña. Y si estás ahorita emocionado porque eres venezolano y quieres aplicar a todas estas visas de asilo humanitario que están brindando, pues tienes que tener asesoría de alguien que sepa bien, bien, bien. Y en su cafecito migratorio, todas las mañanas, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, Juan Antonio Lozada, el abogado de The Law Office of JEL, da información súper valiosa de qué necesitas, qué no necesitas, cómo ser un sponsor, qué necesitas el sponsor, si corres riesgo ser sponsor. Y voy a agregar algo muy importante. Tú necesitas saber de las leyes, porque el abogado te va a ayudar, pero si tú no entiendes, tú haces errores, porque no entendiste que no puedes aplicar por esto o por lo otro, y nadie se va a enterar. Tú tienes que aprender. Es la única forma de hacer una transición exitosa. The Law Office of JEL. Síguelos. Claro, primero que para poder llegar a eso hay que tener la conversación antes de cómo uno se siente como ser humano, no como padre, como ser humano, con la sexualidad fluida, con las distintas maneras de llevar la sexualidad hoy en día. ¿Ok? O sea, si el hijo no se siente, que mi papá se siente cómodo con eso, imagínate. Entonces, la verdad es que nuestros hijos, por más que estamos en esta apertura, tienen un montón de padres que tienen comentarios terribles, ¿sabes? Horribles y que son comentarios homofóbicos al final, o son comentarios que van en contra de lo que llamamos la sexualidad binaria, ¿entiendes? Claro. En el que la persona... Exacto. Te quiero citar esto porque mi hijo tiene 7 años ahorita y hace un año él decidió maquillarse para un espectáculo porque tenía un profesor de arte, de teatro, que iba con delineador todos los días y se pintaba con delineador y él dijo en la obra, yo quiero pintarme como él. Y yo venga, yo lo pinto. ¿Cuál es el problema? Venga para acá. Cuando yo publiqué eso, o sea, la cantidad de mensajes primero de agresión, llamándome mala madre, que cómo era posible, más ese niño cada vez que está en mi camerino, lo que ve es maquillaje para arriba y para abajo y se maquilla y yo lo dejo jugar con el maquillaje porque eso para mí no tiene ninguna connotación de lo que él va a hacer o no va a hacer, él está jugando. Total. Entonces, pero sí es cierto que uno sabe cuando tiene un niño de repente, yo recuerdo más chama, tenía una amiga que tenía un niño que le encantaba hacer ballet. Y lo metían a jugar fútbol y él le pasaba la pelota y él hacía piruetas de ballet dentro del campo y el papá era que tiene que jugar fútbol y la mamá decía, pero si él quiere ser bailarín, exacto, eso es lo que él tiene. Entonces, ¿cuál es esa manera de uno como padre? Porque yo creo que uno sí siente mucho temor de decir, ¿cómo hablo? O sea, ¿qué le digo? Claro, el primer paso es reconocerte como padre cómo has sido, porque si has sido uno de esos padres que está muy, muy fixed en lo que es femenino y lo que es masculino, ¿ok? Y que dice, no, lo que está bien, lo que está usando estas palabras, lo normal y lo que está bien es la heterosexualidad, vas a tener que pedir perdón antes de hablar. Y vas a tener que venir desde la perspectiva del miedo y explicar de que por tus miedos tú decías todas esas cosas y que el juicio era una consecuencia del miedo. Eso es lo primero, restaurar un poquito esa confianza. Y el segundo paso tiene que ver un poco con dejar hablar al niño, ¿sabes? Nosotros nos encanta hablar, especialmente cuando tenemos miedo. Estamos todo el tiempo dando lecciones, ¿no? En vez de pararnos y escuchar al niño, qué piensa, cómo se siente, cómo están sus amigos, qué piensa esto, qué piensa lo otro. Y yo sí pienso que hoy en día la conversación es muy temprano. O sea, yo pienso que a los 7 años, 8 años, nosotros ya tenemos que hablar de que las familias se componen de maneras distintas. Que hay familias donde hay un solo padre o una sola madre, donde hay 2 mamás, donde hay 2 papás. Tenemos que comenzar a hablar de las distintas maneras de llevar una familia. Tenemos que empezar a hablar de las distintas maneras de expresar el amor. Estamos demasiado metidos en lo que es la sexualidad, como que sí es lo más importante. Al final la sexualidad es un componente del amor y uno expresa el amor de distintas maneras. Y a una mujer se lo expresas distinto y a un hombre se lo expresas distinto dependiendo de tus gustos, lo que te nace y lo que te llena. Yo creo que empezamos a tener que hablar más de lo que es la intimidad, ¿okay? El amor y no tanto del sexo. Después, cuando empezamos a normalizar todo eso, que le damos la oportunidad al niño a realmente expresar cómo se siente ellos, entonces ahí podemos empezar a hacerle las preguntas para que ellos tengan la apertura para hablarnos con nosotros. Ahorita la juventud está pasando por un momento en el que quiere explorar. Hay mucha exploración. Las investigaciones de hace 10 años sobre la sexualidad nos dicen que la exploración no necesariamente te llevan ni a la homosexualidad ni a la bisexualidad.
¿ok? No necesariamente, pero está habiendo un cambio importantísimo que antes no existía antes. O sea, que no sabemos qué va a pasar realmente. Es la exploración lo que nos va a llevar a una fluidez en donde la sexualidad no es importante y vamos a llegar a una sociedad pansexual, no lo sabemos, se está dando una exploración porque simplemente hay más apertura y se van a dar los números como se han dado porque es un tema biológico al final y no un tema no sé qué. Tenemos tantas preguntas abiertas, tantas preguntas de verdad por responder y esas preguntas las están viviendo nuestros chamos que están llenos de ansiedad, por más de que haya de alguna manera más apertura, sigue habiendo ansiedad. Es por eso que nosotros los padres tenemos que tener muchas conversaciones con ellos enfocadas en qué es lo mejor para ellos y aceptar lo que les tocó a ellos como generación. ¿Y cuándo se arranca la conversación? O sea, cuando es el tema que mi chamo dice, mira, ayer me dice, no, que ella tiene crush en este, ella tiene crush en este. Y digo, ay, tú, alguien tiene un crush contigo, no sé, ¿qué te gusta, no te gusta? O sea, ¿cuándo arrancamos con eso? A mí me parece que desde los 9 años, 10 años, todo el tiempo tenemos que estar hablando de eso. Y cuéntame cómo te sientes, hay alguien alrededor tuyo, ¿entiendes? ¿Y qué piensas de esto? Haciendo muchísimas preguntas, utilizando libros también, ejemplos de gente que es feliz. O sea, mostrar a los niños que uno puede ser feliz en distintas maneras, porque la felicidad no viene de con quién estás, la felicidad viene de cómo tú cargas la felicidad y cómo tú conectas con otro ser humano. Hoy en día vemos, por ejemplo, algo que sí me parece que hay que tener un poquito más cuidado, es cuando los niños empiezan a decir que son bisexuales, por ejemplo, antes de la pubertad. ¿Okay? Empiezan a mostrar una identidad. Usualmente esos niños son niños que están en redes sociales y están viendo, pero es bastante difícil que tú sepas a los 11 años, sin tener las hormonas revueltas, no, yo soy bisexual, ¿me entiendes? Ya se están adelantando, probablemente están siguiendo a un influencer, están siguiendo lo que quieren es capaz de experimentar, están confundidos, no tienen ni idea, o sea, ¿sabes? No creo que nosotros hemos evolucionado tanto, y Karen, tú me dirás qué piensas, pero no creo que estamos tan evolucionados para que la mente de un niño a los 11 años entienda el concepto de bisexualidad. Yo siento que o sea, yo estoy completamente de acuerdo, incluso tu propia sexualidad, porque en la adolescencia precisamente se adolece. Tú no sabes qué carajo eres, ni de eso ni de nada. Exacto. Tú tienes tu cerebro completamente inmaduro y estás buscando a ver, desde si te gusta el sándwich o la arepa, imagínate tú saber si te gusta un hombre o una mujer o los dos. ¿Qué es lo que yo veo un poco con preocupación? Que hay muchísimas cosas, por ejemplo, desde hace muchos años que ha habido movimientos con respecto a la comunidad LGBT. Yo detesto que me encasillen en una comunidad, pero ajá, esto es lo que me tocó. Porque la gente me pregunta, ¿y tú vas a discotecas gay? Y yo no, porque la gay soy yo. Donde yo piso es gay, porque la gay soy yo. Es una realidad que es mía. Yo no tengo que ir para un sitio a sentirme más gay o menos gay. O sea, de verdad que es un tema tabú para mí. Porque odio que los gays para un lado, las lesbianas para otro. No, no, no. Entonces, de hecho, pedimos tolerancia e inclusión y nosotros nos ponemos discotecas, restaurantes y ciudades gays. Pero bueno, todavía nos falta muchísimo con respecto a eso. ¿A qué voy con la preocupación? Que veo que los niños no solamente están, que si son bisexuales o no, sino pansexual, queer y todo el montón de cosas. Incluso hay gente que no se siente nada, hay gente que se siente una botella de agua. ¿Qué es lo que está pasando? Que la lucha que ha habido durante años con la comunidad LGBT y por los derechos y la igualdad y todo ese montón de cosas, el plus le da cabida a un montón de cosas que para mí son trastornos psicológicos o son conductas que no están relacionadas directamente a la sexualidad. Entonces nos quieren encasquetar esas otras letras, cosas y condiciones o deseos que para mí son, ok, si vos te sentís una botella de agua, chévere, pero es que o sea, somos gay, lesbianas y bisexuales, ¿me entendés? Transexuales también, por supuesto. Digamos, quiero meter algo que tengo yo en mi conducta, que yo, ok, chévere que te sientas y eso, pero es que eso no tiene que ver conmigo. ¿Por qué meterlo allí? Entonces, de ahí se están agarrando muchos niños y adolescentes en las escuelas, como decís vos, que lo veis en las redes y todo, para decir yo soy esto o yo soy aquello. Y es que siento que le han dado demasiada publicidad al plus y todo lo que viene más adelante. Eso puede ser confuso para los niños. Claro, entonces lo que tú estás diciendo es súper importante, que realmente estamos, o sea, cuando tú llega un niño y te dice soy bisexual o soy lo que sea, ¿es realmente un tema de identidad sexual o es un miedo a la pertenencia o es una inseguridad social? O querer pertenecer a un grupo, perdón. Querer que no, yo quiero estar con esta gente porque esta gente es nice y ¿sabes? Y que al final también te das cuenta que cuando tú amas a alguien, a veces la amas más allá del sexo que tenga. Por eso ves gente que de repente pasó 25 años casada con un hombre
y terminó esa relación y de repente encontró a la mujer que es la mujer de su vida y no tiene nada que ver con que seas lesbiano o no seas lesbiana, es que tú amas a esa persona, tienes la necesidad de compartir la vida, te llevas bien, es buen roommate, o sea, va más allá a poner una etiqueta de yo soy solamente esto o soy solamente esto. Totalmente. Y eso me hace pensar un proceso que estamos viviendo como padres, que adelantamos procesos. O sea, la tecnología sí está adelantando procesos en los niños al estar en plataformas de adultos. Entonces eso hay que explicárselo a los niños. O sea, no adelantes procesos. O sea, en este momento yo se lo digo a mi hija cuando yo le hablo de la sexualidad, se lo hablo siempre. Le digo, la sexualidad es poco a poco. Tú primero vas a dar un beso y luego se van a tocar y luego se van a abrazar y luego te va a ir quitando la ropa. No adelantes procesos, no tienes que saltar a un paso si todavía no te sientes 100% cómodo en otro paso. Disfrútalo. O sea, para mí el tema de la educación sexual no es la educación sexual, es una educación de la intimidad, del amor, de la conexión, en donde hay un componente de la sexualidad. Así es como yo lo presento y como pienso que hay que transmitírselo a los niños. Bueno, yo creo que Mónica inventó un podcast para entrenarme a mí, porque el programa de hoy fue clase magistral. Yo tengo que ir a mi casa. Ella es muy inteligente. ¿Cómo hago para entrenarme más? Hago un podcast. Haz un podcast. O sea, gracias por toda esa información y todo ese apoyo, porque yo siento que vamos a tener mucha gente allá afuera que son como yo, que están abiertos a escuchar, pero que no sabemos mucho. Y me voy con esta frase que dijiste, Marianne. Te agradezco enormemente que siempre estés con nosotros aquí dándonos consejos tan útiles. Y me voy con esta frase que es preguntar, dejar que el niño hable. No dar uno la lección, sino empezar a averiguar qué sientes, cómo lo ves, dónde te ves desde los 5, 6, 7 años. Cada quien te va a responder en el nivel donde esté, pero uno tiene que bajar la guardia y aprender a preguntar. Gracias, Marianne. Gracias. Gracias a los tres por la confianza y bueno, estuvo corto, divertido y al punto. Perfecto, gracias. Dime si te gustó, te gustó. Mira, ya va, porque no puede ser que yo me fajé buscándole un pantalón bonito de Navidad. Fue para tú me toda puedes hacer el favor de pararte para que te vean tú. Ya te cantarme algo navideño. No, la canción que te tenía. Mira, yo no salgo a la calle con esto. Dale. Así que feliz Navidad. Hermosa, yo siempre quería Mónica, hermosa. uno de estos que es así como un Ella solo. siempre quería ser modelo. Pieza. Sí, ¿es una sola pieza? Sí, es una sola pieza. Mira, ¿no viste? hablando de una sola pieza. Nos quedamos de una sola pieza con este episodio. Y la gente pidió muchísimo eso. Así que esos son los Patreons liberados. Si te gustan los Patreons, puedes verlo todos. Pero el de Sasha Barbosa fue de amiga contándonos muchas cosas. Yo recuerdo que desde que empezamos el primer episodio la gente nos decía, ¿cuándo van a llevar a Sasha? ¿Cuándo van a llevar a Sasha? Y bueno, Sasha parió en la mitad de la cosa, la nene estaba chiquita todavía, pero bueno. Lo que él tocó del Patreon, antes de presentar este pedacito de este episodio, quiero que sepan que lo que están viendo ahorita son episodios especiales que solamente pueden ver en esta plataforma que se llama Patreon. Pagan $5 al mes y tienen acceso a estas segundas entrevistas que tenemos con nuestros invitados junto con una terapeuta y van a poder ver los 50 episodios con las 50 terapeutas. La terapeuta del episodio de Sasha Fitness fue Alexandra Lombardo. Y si no me acuerdo correcto, ella habló del problema de que tengo 3 hijos y cómo hago para dedicarle al mismo tiempo a todos los niños y la ansiedad que siente Sasha cuando hay como ese momento de ver, doy calidad a una, a la otra, es correcto, es equitativo. Sasha es nerd. Así que así como ella aborda todo el tema del fitness y todo el tema de la salud y la comida, es con los hijos y con información. Así que este episodio fue brutalmente bueno. Sandra Lombardo nos acompaña hoy, terapeuta conductual, analista conductual con experiencia en intervención en edad preescolar y entrenamiento para padres. En las redes la podemos encontrar en @vamosconale. Qué alegría tenerte hoy aquí, Ale. Y síguenla en las redes porque lo que está haciendo y las cosas que está montando me encantan y de verdad son entrenamientos muy buenos porque hace ejemplos muy lindos actuando de niño, de cosas chéveres. Da buenos tips. Hoy estamos aquí con Sasha Barbosa, mejor conocida como Sasha Fitness. Hemos tenido una conversación, esta mujer, o sea, es una nerd, da cátedra.
Pero una de las cosas que quiero retomar de la conversación fue que ella comentó en algún momento que ella siente como cierta ansiedad, cierta culpa cuando se da cuenta que en esa dinámica de tener 3 hijos no le está dando el mismo balance de tiempo. Y el tema del medio y la historia de 3 niños y los libros que hay sobre dinámica de 3, que es una mesa que se rompe porque está imbalanceado y todo eso es como una montaña muy, muy diferente. Claro. Uy, sí, esto es súper complejo. O sea, súper complejo, me imagino que para ella como mamá, y yo soy hermana de 3. Bueno, primero ni siquiera saludé a Sasha. Hola. Estoy demasiado emocionada de estar aquí. Mónica siempre, y bueno, con Sasha mejor todavía, y con Ralph como siempre. Yo soy hermana de 3, yo soy la mayor. Y yo creo, sabes que hay como demasiados conceptos de el mayor es así, el menor es tal, el típico hermano del medio, y todo lo que yo leo siempre por ahí es completamente al revés de por lo menos nuestro caso, del mío y de mis hermanos. Y yo creo, de hecho, yo que trabajo muchísimo en las emociones con los niñitos, justamente hace poco estaba trabajando el tema de los celos con varios de mis pacienticos que tienen hermanitos chiquitos, y hay un libro que me encanta porque justamente el ejemplo que usan es el hermano del medio, que está el hermano bebé, que mamá tiene que darle tetica o le tiene que dar la comidita, no sé qué, está el hermano grande que tiene tareas súper complejas, entonces le tienes que dar como demasiada atención en ese sentido, y como el del medio todavía no necesita ninguno de esos dos polos, pues solo. Entonces que se crea como esa dinámica de, bueno, siempre mis hermanos, nunca yo, etcétera, que por supuesto no es el caso, yo sigo a Sasha, pero que es súper interesante porque cuando uno se da cuenta de eso y abres espacios para cada uno, y aunque creas que ese del medio no te necesita tanto desde el punto de vista quizás del cole o desde el punto de vista de la atención que puede tener un bebé, cuando abres espacios simplemente para sentarte a hacer un rompecabezas con el niño y se lo hace saber de, bueno, este es el tiempo para ti, para mí nada más. Eso yo creo que es suficiente y el niño se da cuenta de que efectivamente todavía tiene un espacio importante dentro de su rol como hermano, pues. Incluso creo que a veces puede ser un poco más complejo para el mayor, ¿no? Porque ya es como más independiente y bueno, en el caso de Abril, uno se da cuenta en las redes de Sasha que es una niña como súper madura, ¿no? Sí, ella es súper madura y ya está en una edad independiente. Entonces, a veces sí tengo que estar como bien pendiente de Abril, baja porque su cuarto está arriba. Baja para que estés con nosotros acá. Vamos a hacer algo las 3. Entonces nos ponemos a pintar las 3. Abril me ayuda en muchas cosas con la bebé. No como para yo ponerle una carga, sino para que ella se sienta importante y necesitada. Claro. Y a ella le encanta. Y con Lunitas así tal cual. Vamos a hacer un rompecabezas, vamos a pintar. Yo la busco al colegio siempre y estoy en ese momento en el carro, ponemos música y hacemos, yo trato, pero a veces siento que me voy a fundir porque es que es como esa carga que yo me pongo siempre de, ok, tengo que hacer esto con Abril, esto con Luna, esto con Sina. No soy como, no me relajo, sino que es como que estoy todo el tiempo, estuve mucho tiempo con la bebé y casi no con Luna y casi no con Abril. Entonces estoy como en esa dinámica y les contaba que hay días que siento, bueno, hoy lo logré bien con Abril, pero con Luna pude haber estado un poquito más o la bebé se la entregaba demasiado para estar con los demás y siento que ay, se olvida de mí. O sea, es como que un tema de, entonces me la monto en el canguro y ando como una loca en la casa con el canguro, con la bebé encima, me pongo a pintar con el canguro encima, como que es agotador a veces. Me lo disfruto, pero es agotador. Yo creo que es interesante preguntarte Totalmente. porque al final lo que uno siente, ya, lo que uno siente es el miedo de lo que van a sentir ellos, exacto, de uno como madre. Entonces, de repente quizás explicarnos a nosotras como madres qué está dentro de la cabecita de ellos para nosotros no hacernos ese cerebro tan grande. Mira, bueno, me encantaría saber, entiendo tu pregunta 100%, pero me encantaría saber qué está siempre en la cabecita de ellos. En realidad, aquí el problema es que uno se llena demasiado de pensamientos, de cosas que no necesariamente son así, y eso es lo que te genera la ansiedad, ¿ok? Y lo que le iba a decir a Sasha es que más que enfocarte en que tengas tiempo para las 3, todos los días, el mismo día a las 3, hay una estrategia que justamente en estos días le estaba diciendo una mamá también de 3, que más allá de todos los días los 3, es mejor que tengas como una especie de cronograma, y de hecho yo lo haría visual, que por supuesto esto es para Luna y Abril porque la chiquita todavía no lo va a ver ni lo va a entender, pero que tú tengas, no sé, el lunes una actividad especial con Luna, el martes una actividad especial con Abril, el miércoles, no sé, Luna tiene el tenis o lo que sea, entonces de manera que no necesariamente es todos los días las 3,
pero que cada una sepa que por lo menos 1 o 2 veces a la semana tienen un momento especial que se pensó para ella. Vamos a ir tú y yo solas a comer helado para que me cuentes cómo te va en el cole, Abril, que bueno, que está en esa etapa como para adolescente y tenemos que estar pendientes de muchas cosas. Vamos a tener un momento especial tú y yo, Luna, y vamos a ir a un parque juntas, solas, sin tu hermanita ni sin Abril. Y yo creo que ese momento de calidad, que puede ser 1 o 2 veces a la semana, para ti y para ellas puede tener mucho más valor que esa locura constante y esa presión que te pones misma de todos los días, tengo que tener tiempo de calidad con las 3 al mismo tiempo. Sí. No Ay, sé mira, si me- te voy a hacer una pregunta. Me voy a salir aquí de tu guión. Claro, no. Que esto es algo que yo debato mucho con mi esposo. Claro, yo estoy Ok. en la dinámica más del día a día con las niñas, él llega más al final de la tarde. Entonces, claro, él es diversión. Los fines de semana, si hay un día que no hay plan, porque estamos cansados, él se empieza a estresar, que se van a aburrir, que hay que jugar, que hay que no sé qué. Y yo soy de la que dice, sí, uno puede hacer cosas con los hijos, por ejemplo, vamos a cocinar una torta, vamos a pintar un dibujo, pero yo no me voy a sentar en el piso a jugar muñeca, porque ese es el trabajo, en mi opinión, de ellas como niños, jugar, aprender a jugar y que se aburran de vez en cuando. Eso es lo que le digo yo a mi esposo siempre. Te tienes que aburrir para poder tener creatividad y saber solucionar tu aburrimiento, pero yo no puedo estarle ofreciendo diversión todo el tiempo, porque como, o sea, número 1, agotador. Ya yo no soy niño, yo puedo compartir con mis hijas actividades que todas disfrutemos, pero no siento que es como mi trabajo, ponerme a jugar y darles la diversión. Es que se están aburridas, ellas se tienen que aburrir, a veces abren mi dice, estoy aburrida, abúrrete, busca maneras, entonces empiezo con la cantaleta. En mi época no había Netflix, veía Alegre Despertar a las 6 de la mañana y no tenía internet y no tenía un iPad, o sea, y no tenía ni la mitad de los juguetes que tienes tú, porque era otra circunstancia. Y yo me divertía, buscaba la manera. Entonces siento que eso es algo que está pasando ahorita, que hay como demasiado estímulo porque tienen la televisión a toda hora con lo que pueden ver a cualquier momento sin ni siquiera comerciales, tienen el iPad, hay más acceso a el consumo en este país que en Venezuela. Entonces siento que más bien eso ha sido peor, porque les cuesta a veces como que figure it out, o sea, ver qué hacer para salir del aburrimiento. No sé, eso es lo que quiero más o menos saber. Totalmente. Mira, yo estoy demasiado de acuerdo contigo y casi que me robaste la palabra de la boca con el ejemplo de los comerciales. Porque antes yo me acuerdo que uno veía, no sé, los Rugrats. Entonces uno así desesperado para levantarse a ver los Rugrats y te tenías que calar ese poco comerciales y tenías la paciencia y te aprendías hasta los comerciales. Entonces hoy en día tienen 300 millones de canales, tienen YouTube, no existen los comerciales y aún así estoy aburrido. Entonces, yo estoy 100% de acuerdo, es parte importante del desarrollo, como que esos momentos de aburrimiento, esos momentos de ocio, en el que el niño tal cual, él solito tiene como que adentrarse en ese proceso creativo. ¿Qué pasa? En el caso de Abril, por ejemplo, que tiene 10 años ya, ¿no? Sí. Ya tiene 10. Ok, en el caso de Abril, ella ya sola se le puede ocurrir algo, habló con una amiga, no sé qué. Luna, sí, ya está quizás en una etapa que puede como producir esas ideas solitas. Un niño, ella está como en el límite, pues, porque cuando yo tengo un niño pequeñito, 2, 3, 4 años, sí tienes que jugar. Su cerebro todavía no está del todo desarrollado. Exacto, 100%. Pero quizás cuando ya no sabe qué hacer o entra en el, Luna, que no hagas eso, Luna, que no hagas eso. Ya, yo como adulto tengo que darle 1 o 2 opciones o varias cosas que sí puede hacer. Porque ese cerebro que exactamente, no está del todo desarrollado para que ella sola tenga ese proceso creativo. Entonces, con el que no es tan grande, quizás darle varias opciones. Gorda, aquí está la arena cinética, aquí están los legos, cualquier cosa tú me avisas. Hoy es un día, anticiparles, miren, hoy es un día de descanso. Pueden hacer lo que ustedes quieran, no vamos a salir. Listo, libertad total. Si ella empieza, estoy aburrida o con conductas inadecuadas, yo le recuerdo, acuérdate que tienes ahí que tal cosa, quieres ayuda y abrimos tal cosa, la dejas y vas como chequeando, que ella sepa que está acompañada, pero que es su tiempo de ocio, que también se puede disfrutar. Y en el caso de Abril, que bueno, tiene más esa capacidad, bueno, echarle un ojito, ¿cómo estás? No sé qué, nos tomamos algo, un ratico, tal. Pero yo creo que aquí lo importante es que ellas entiendan que, bueno, que puede haber un día de ocio y que todos podemos descansar o hacer libremente lo que cada quien quiera. Y quiero ir un poquito más ahí. Quiero ir un poquito más ahí porque ese escenario que acaban de plantear es el escenario perfecto en donde el niño entiende que es un día de hacer cosas diferentes y que tú le planteas ciertas cosas y agarra ciertas cosas. Ahora, ¿cuál es el texto que tenemos que utilizar cuando nuestro hijo, cuando le decimos eso, arranca con una crisis de drama diciendo, no, el peor día de mi vida, toda mi vida? Este es un 4 de 10. Se tira en el sofá. Es un 3 de 10. Es horrible.
¿cuál es el texto? Porque ya obviamente el primer texto lo lanzamos y fue eso, y vamos a saber que hay niños que van a entenderlo, van a recibir esa orden a la primera, pero van a haber otros que van a colapsar. Y quiero aquí agarrar la posición del hombre. Ajá. Chamo, esta vaina es insoportable, entiendo a Andy, yo también me siento culpable cada vez que no estoy haciendo algo con ellos, Y él debería dice lo sentarme mismo. con ellos, Desesperante. debería, Pero es desesperante, igual, debe vamos a sentarme con jugar. ellos en el piso para jugar algo porque soy papá, tengo que cumplir, tengo que hacer, y es con, yo quiero a la noche en mi casa a 10:30, niña, papi, 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 y me mata. Pero es que Y cuando el niño mío está en su fase de, pero nunca juegues conmigo, y yo sé que está manipulando, yo lo sé. Pero cuando él anda con esa fase de que nunca juegues conmigo y no sé qué hacer, estoy aburrido, ¿qué tengo que hacer? Entonces yo estoy empezando a pintarle una carrera en el papelito. Una Y estoy pista. haciendo pistas, pintando pistas todos los viernes para que él pueda jugar, para que aprenda a jugar. Chamo, esta vaina no es fácil. ¿Cuál es la pregunta? No había pregunta. Me estaba desahogando, me estaba desahogando, me estaba A desahogando. ver, Sí, ya, pregunta. están pasando demasiadas cosas por mi cabeza en este momento. O El sea, texto para el Ajá, ¿qué es el ya texto? va. primero ¿Qué para hace? el que se pone dramático. orden. Además, aquí hay demasiada variedad de edades. Está Mar, que tiene 7, está la que está entrando en toddlerhood, está la preadolescente, o sea, pausa. Yo aquí lo más importante primero es anticipar, que el niño entienda que es un día, yo lo llamaría, incluso yo le pondría un nombre, para evitar como que todos esos dramas, que yo estoy segura que Abril no entra dentro de eso. Entonces yo le diré, mira, este es el día, no sé, el día libre, el día de quiet time, el día de descanso, no sé, lo que quieran, un nombre que pueda ser atractivo para ellos. Tenerles 2, 3 opciones y yo creo que hay algo súper importante, que cuando uno le da estrategia al niño para regularse, porque a veces las emociones se manifiestan de manera que uno ignora que es una emoción, que el niño no sabe canalizar, sea aburrimiento o sea cuando está como hiperexcitado, que se pone fastidioso, se queja, se monta y empiezan como que todos esos berrinches y esas conductas que para mí como adultos son inadecuadas. Entonces yo, Alexandra, si de verdad quiero un día de ocio, un día tranquilo, que los niños como que se muevan libremente y estén regulados, yo lo primero quería en la mañana o después de que ya uno está despabilado, que comimos, que no sé qué, habría un poquito de regulación. ¿Qué significa regulación? Bueno, eso yo lo puedo trabajar desde el punto de vista de la actividad física, algo muy sencillo. Vamos a saltar como una rana de aquí hasta allá, empujamos la pared, o si tengo un puff, nos lanzamos al puff, hago un poquito de presión, eso, me tomo 5 o 10 minutos para hacer eso, y eso me garantiza que el niño esté un poquito más regulado más tiempo, que eso influye en que preste más atención, en que sea menos propenso a la frustración y los berrinches, a que ese sistema nervioso no esté hiperexcitado, y luego ahí es que ¡fum! Meto esas actividades como sensoriales. Vamos a pintar con témpera, aquí está la arena cinética, a Mark que le encanta un Lego, una pista, una cosa, que todas esas son cosas que ayudan de... Solo que si yo las ofrezco cuando ese sistema nervioso está demasiado sobreexcitado, lo más probable es que pase eso. Que yo me imagino que Ralph entra como que dice, claro que si juego contigo, no digas eso, no puede ser, no sé qué, y empieza como que ese círculo vicioso. yo creo que algo que ayuda es a no tenerle miedo al desorden. Yo en mi casa tengo como, como un kinder, como un preescolar de manualidades. Todo Tengo tirado ahí. un closet Ujú. de distintos tipos de pintura, de pinceles, acuarelas. Y Luna tiene su mesa y Abril también usa la mía de la cocina que me la tiene envuelta a leña. Y yo no le tengo miedo al desorden, yo a pintar. Y las voy dirigiendo, eso sí hago a veces, como que, ok, ¿estás aburrida aquí? Bueno, mira, tienes estos cuentos acá, tienes esto, aquello acá. Y después empiezo con la cantaleta. ¿Estás viendo todos los juguetes que tienes? Y empiezo a buscar fotos de niños pobres en Google. Yo no sé si eso está mal. Busco fotos de niños pobres. Yo no sé si eso es Y empiezo, tú le ves a este niño juguetes. Sí. No tiene juguetes. Yo voy. Y tú lo ves llorando, está con una sonrisa. Y tú, mira todos estos juguetes y estás aburrida. Eso no está bien. Y Santa, que lo ve todo, tampoco le gusta. Yo sé que eso está mal. Pero es que a veces tengo que recurrir a esas estrategias. Mira, yo voy una Mira vez lo que hace cada este. rato a Overtown, que es una Ujú. zona complicada en Miami, donde hay gente... Ah, tú lo sin llevas más gente, lejos que yo. Y yo lo llevo a pasear por ahí para que vea a la gente sin casa. Pero eso también les enseña empatía, Yo- que es importante, o- a que no o sean miedo. entitled. No, el miedo. No, pero a mí, ¿sabes qué me choca a mí? Que sean entitled. Sí. Mira, ya va, quiero rescatar eso que dijo Sasha. Miren, ok, me encanta porque llegamos justo al punto que no sé por qué yo tenía demasiadas ganas de hablar. Ojo, todo eso tiene que ver con patrones, no sé qué, no está mal, pero a la larga quizás no es como lo más eficiente, Yo ¿ok? sé, pero es que ¿Cómo esa aprende empatía un desesperación, niño? yo dije Esto que va no a ser está un- bien. Exacto. O sea, quizás la primera parte, bueno, lo de Santa Claus, tú estás clara de que, bueno, ajá, todos, uno es Con humano y Luna a me veces uno no sabe qué funciona. hacer y todo. Exacto. Con el tema de la empatía, uno
como adulto, sin darse cuenta o por desesperación, porque son demasiadas cosas a la vez, uno es como un poco egoísta, o sea, es lo que llaman el adultocentrismo. Entonces, yo me enfoco demasiado en, es que me pegaste, eso me duele, me voy a poner triste. O mira qué triste está tu hermano porque no le quieres prestar el juguete. ¿Ok? Y yo sin querer, y ojo, eso yo no es que tengo 10 años que lo aprendí en mi carrera. O sea, eso yo lo aprendí trabajándome yo en los últimos, no sé, 2, 3 años. Y yo sin querer le estoy dando a entender al niño que él es responsable de las emociones de los demás. Entonces, realmente, ¿cómo le enseño? Además, si él está detonado y te está pegando, por ejemplo, o está demasiado aburrido, a él no le importa los demás en ese momento. Entonces, lo que realmente le enseña empatía al niño es que yo tenga la capacidad de validar lo que le está sintiendo. Gordo, yo sé que a veces es demasiado aburrido, ¿verdad? Te entiendo. Y al mismo tiempo, acuérdate que siempre que te pones a pintar y haces tal cosa, al final te diviertes muchísimo. O ve y pregúntale a Luna si quiere hacer contigo tal cosa. Y cuando uno valida esa emoción, así sea 3, o sea, es una frase de 2, 4 palabras. No tengo que entrar en esa explicación innecesaria que se convierte en un, ¿cómo se llama? En un discurso. Yo con decirle, gordo, de verdad, yo te entiendo, a veces es demasiado aburrido no saber qué hacer. Ya nada más con eso, esa amígdala, que es la responsable de que todas esas emociones se alboroten, disminuye la activación. Y adivinen qué, se activa todo esto, que está encargada de la autorregulación y, mejor todavía, de la solución de problemas. Que eso incluye ver qué puedo hacer, ver si será que le pregunto a mi hermano si quiere jugar conmigo, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es realmente lo que le enseña empatía al niño. Entender que, es que esto lo siente todo el mundo, es normal. Aunque parezca un poco loco al principio. No, eso lo hacemos. Lo hablábamos ahorita, ¿verdad? De validarlos, pero es que eso es el deber ser, pero es que uno no siempre hace el deber ser. No, es como yo les digo a la gente a veces, uno se tiene que tomar, no sé, 10 vasos de agua al día, pero a veces que uno no se los toma, ¿me entiendes? Como que yo trato de validarles las emociones, pero cuando es algo tan repetitivo, yo a veces me encuentro a mí misma dándole un sermón a Luna y diciéndome en mi cabeza, los niños no tienen el spam de atención para entender nada de lo que le estás diciendo. Exacto. ¿Por qué carajo estás perdiendo tanto tiempo? Pero siento que es como que uno necesita como sacarlo de adentro. Y yo sé que y Luna me está mirando así como... Algo le queda. Totalmente. O sea, el sermón uno se lo da a uno mismo. Sí. Uno se lo da a uno mismo. Por eso yo le digo a veces a los papás que a veces uno tiene que concientizar, y uno como adulto en general, a mí a veces también me pasa en el consultorio, gordo, no tienes que llorar por eso. Y yo, no, pausa, ya va. Está bien que llores, a mí también, o sea, yo me sentiría también como tú, vamos a ver cómo lo podemos resolver, ¿ok? Yo también tengo que hacer esa pausa, a pesar de que ese es mi trabajo. Y yo creo que uno como adulto tiene que concientizar ese tiempo fuera para uno. Gorda, ¿estás aburrido? Resalto, ni siquiera es que soy la persona más empática del mundo, y tengo los chakras alineados y lo voy a validar, como dicen, no sé, toda la teoría, sino que resalto lo que está pasando. ¿Estás aburrido por tal cosa? Ya vengo. Voy, me tomo un momento, respiro profundo, invoca, no sé, a todos los dioses, lo que sea, y ahí regreso, Y ahí seguramente en ese momentico que yo me tomo para regularme yo como adulto, va a ser más fácil ver cómo respondo de forma menos reactiva con esa situación que está pasando ahí. Que yo creo que el tema del aburrimiento quizás puede ser un poco más fácil que manejarlo que cuando tengo quizás un niño detonado en la máxima frustración, por ejemplo. Gracias, Ale, 1.000.000 por haber estado con nosotros en este Patreon. No, buenísimo. ¿Viste? Qué rico, Sasha, haber compartido. Voy a empezar a seguir ya. Vamos con Ale, @vamosconale. Recuerden, es terapeuta conductual. 1.000.000 de gracias por estar con nosotros y nos vemos en el próximo episodio de Bajo este Techo. Bueno, los mejores deseos para el próximo año. Va a ser un año de mucha valorar a las emociones de otra gente. Va a ser un año de mucha paciencia y así que va a ser un año de mucha paz, tranquilidad y alegría. Y de mucho crecimiento. Así que prepárense esta semana para recibir el 2023 con energía, con buena vibra, con todas sus familias. Aprovechen y hagan maratón de los episodios que no han visto, y si tienen a alguien que ustedes saben que este contenido les va a ayudar y les va a cambiar la vida, compártanlo. Muchísimas gracias. Feliz año por ser parte de Bajo este Techo, y feliz año para todos. Bajo este Techo fue una presentación de Whiplash, Gravity, VX Power, Jason Hyde, Auto Stick, The Law Office of Jal,